Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Entre Líneas. Soy Alina Duarte y les agradecemos que cada semana se reúnan aquí con nosotros y con nosotras. Hoy tenemos un programa muy especial. Sasi, bienvenida. Hola Alina, ¿qué tal estás? Pues sí, hoy estamos transmitiendo desde la Feria del Libro de Minería, que termina todavía hasta el domingo 1 de marzo, entonces para que se pasen por acá. Maravilloso. ¿Y de qué vamos a hablar? Bienvenido, Héctor Alejandro Quintanar. Colegas, un saludo y un gusto estar aquí como siempre y en un escenario como el de la Feria Internacional del Palacio de Minería, del libro, por supuesto. Y vamos a hablar, claro está, de este operativo que originalmente buscaba detener a Nemesio Ceguera, el Mencho, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que devino en una escaramuza donde perdió la vida. Entonces, ¿qué se dijo al respecto? ¿Qué no se dijo? ¿Qué se tergiversó? ¿Y qué se mintió al respecto? ¿Y qué dijo también Estados Unidos? Así que no se vaya, ya vamos a arrancar aquí. Vamos a comenzar Entre Líneas. En un operativo coordinado entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y agencias de inteligencia, fue abatido Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los hechos ocurrieron en Tapalpa, Jalisco. Inteligencia militar logró ubicar al capo tras detectar una reunión con una de sus parejas sentimentales. El seguimiento a un hombre de confianza ligado a ella permitió establecer el punto exacto, unas cabañas en una zona boscosa. Al verse rodeado, Oceguera Cervantes huyó de las cabañas disparando contra las fuerzas federales para esconderse en la maleza. En el intercambio de fuego, el líder criminal y 2 escoltas resultaron heridos de gravedad. Aunque fue trasladado a Michoacán para ser llevado a la capital del país, en un avión de la Fuerza Aérea, el hombre que consolidó al cártel más violento de México murió durante el trayecto. El general secretario Ricardo Trevilla y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch confirmaron un saldo de 46 presuntos delincuentes abatidos, incluyendo al operador logístico apodado El Tuli, mientras que 48 personas de las Fuerzas Armadas del Estado perdieron la vida, 25 de ellos de la Guardia Nacional y 18 más resultaron heridos. También se reportó el fallecimiento de una mujer civil a manos de grupos delictivos. Tras los bloqueos y agresiones en 20 estados del país, el pasado domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la situación ha comenzado a estabilizarse. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Se cierra así el capítulo del líder más buscado, mientras el mapa del narcotráfico en México se prepara para un reacomodo impredecible. Pues ahí está lo que acabamos de ver este fin de semana, que no es menor, uno de los capos más buscados, el Mencho. Pero también quisiera yo arrancar con la audiencia para decirles cómo llegamos hasta aquí. Pareciera que de repente todo empezó el fin de semana. Hay una larga historia de cómo llegamos hasta aquí. Héctor Alejandro. No, por supuesto, y creo que hay que hacer énfasis en eso, ya que las comparaciones absurdas que se han dicho en estos días acerca de que ya Claudia Sheinbaum tiene la misma estrategia que Felipe Calderón. Bueno, parece que esta gente no lee periódicos o escucha lo que quiere escuchar simplemente. Habría que poner en el foco el hecho de que en 2006, cuando arranca esta presunta guerra contra el narco, fue ante todo un ejercicio no planeado, no sistematizado, sino que fue un acto reactivo de legitimación de un gobierno que no tenía la venia democrática de las urnas, venía de un fraude y la intención de hacer olvidar ese fraude fue recurrir a esta idea de la guerra contra el crimen organizado en un momento donde, a pesar del pésimo gobierno de Fox, había cierta estabilidad y no había picos de violencia, salvo en la parte final de 2005, inicios de 2006. Es decir, existían problemas que ya habían sido parte del escenario político y de la nada, con un presunto golpe en la mesa, este señor Calderón, para tratar de legitimarse, hace esta acción que hoy sabemos significa no haber militarizado el país, sino que Felipe Calderón lo que hizo fue entregarlo al narco. Con alguien como García Luna en la cárcel y con toda su
su élite de la Policía Federal, Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García, Iván Reyes Arzate, también en la cárcel o en procesos penales o prófugos o confesos de haber colaborado con el crimen organizado. Creo que es obvio que ya lo que vivimos de 2006 a 2012 fue un infierno que ni siquiera tenía que ver con detener a la mala o a golpes o pateando el avispero con las Fuerzas Armadas a los criminales. Fue simplemente una entrega del país a ellos. El Mencho y su grupo criminal se originan, se fortalecen en este escenario. Si bien es un capo que desde los 90 ya tenía persecuciones, es ahí donde se fortalece, a partir de 2007. Entonces, no es que estemos hablando del pasado, es que para poder resolver un problema hoy hay que mirarlo desde esta perspectiva. Y en esa historia yo quisiera agregar, sé que vamos a adelantarnos también al tema de Estados Unidos, sin embargo también es impensable llegar a este momento sin la participación de Estados Unidos financiando la mal llamada guerra contra el narco, y específicamente en el caso de México esta historia se remonta al 69 durante el gobierno de Nixon, en donde empieza a hacer estos primeros operativos, entre comillas, para detener el tráfico de marihuana en ese momento en la frontera norte, y que después se sostiene hasta 1971, que declara como el gran enemigo a vencer el tema de las drogas. Y eso lo vimos cómo se fue modificando durante varias décadas dentro de toda la región, pero hay un antecedente muy claro que es el Plan Colombia en 1999, en donde lo que hace en ese momento Estados Unidos es aprovecharse también del crecimiento del ELN, de las FARC, la ingobernabilidad que se encontraba Colombia, para proponer un plan que primeramente se hablaba de fortalecer la estrategia social y demás, que en realidad fue una guerra disfrazada, porque lo que hizo fue presionar para que más del 70% de ese presupuesto que iba a destinar Estados Unidos fuera justamente para el tema, pues, militarizar, ¿no?, todo Colombia. Y ese es el antecedente a esta también iniciativa Mérida, uno de los antecedentes, porque fue prácticamente un copia y calca lo que hace Felipe Calderón, que bien lo menciona Héctor Alejandro, vestir esta mal llamada guerra contra las drogas de una estrategia de seguridad, cuando en realidad lo que vimos fue una militarización, una entrega de la seguridad nacional mexicana a Estados Unidos, y eso no lo digo yo, lo comprobó Wikileaks en múltiples ocasiones, de cómo es que vivíamos en ese narcoestado que hoy no necesariamente los medios están retomando, así. Bueno, yo creo que justamente poner el foco en Estados Unidos es crucial en este momento, porque la fábrica que ha producido a estos capos sigue en funciones, sigue operando. O sea, no es ninguna coincidencia que ver las tareas políticas que llevan a cabo estos cárteles, y no solo hablo del cártel Jalisco, pues casualmente siempre son afines a los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos. Saber que el propio cártel Jalisco pues fue a Ucrania a pelear en las primeras filas de la guerra, y era un win-win, porque ellos peleaban a fin de los intereses de Estados Unidos en la región, y a cambio obtenían entrenamiento, por ejemplo, en cómo usar drones kamikaze. O sea, hasta ahora, a la fecha, en operación de ese cártel hay 300 drones, coincidencia no lo sé. O sea, el propio Nayib Bukele, que es el gran presidente vanagloriado de la supuesta mano dura, bueno, pues ¿con quién pactó Nayib Bukele? Pues con el propio cártel Jalisco, para deshacerse de uno de los líderes pandilleros y entonces poder salir en la tele y decir: estamos combatiendo a las pandillas. Claro, ojo, lo que no dicen es combate a las pandillas para fortalecer a grandes cárteles como el cártel Jalisco, porque obviamente que en todo trato hay algo que se gana y hay algo que se entrega. ¿Y qué es lo que entregó? Bueno, pues empoderar al cártel Jalisco en El Salvador. Entonces yo creo que hablar de eso ahora pues es también hablar de la propia génesis del cártel Jalisco. O sea, ¿de dónde vienen? Pues de los matacetas. ¿Y de dónde vienen los zetas? Los zetas vienen de un grupo de élite que también era para reprimir, por ejemplo, al EZLN. O sea, ¿y quién los entrenó? Pues en la Escuela de las Américas, los gringos y los israelíes. O sea, es político. ¿Qué más podemos ir descartando, poniendo sobre la mesa en lo que acabamos de ver el fin de semana y sobre todo también los días posteriores, antes de adentrarnos en el análisis mediático, Héctor? Bueno, creo que sí, lo que mencionaba Sasi es muy importante. Fue Lorenzo Meyer quien en algún momento destacó una posible hipótesis de investigación, que es esta: cómo de la Guerra Fría en México pasamos a la Guerra Sucia, y de la Guerra Sucia todos esos grupos paramilitares que en su momento se utilizaron en México para perseguir la amenaza comunista guerrillera, que siempre estuvo muy focalizada, que fue más algo de carácter rural que una verdadera amenaza nacional, y que en algún momento sirvió para utilizarla como un coco que
justificara decisiones autoritarias, fundamentalmente del gobierno de Luis Echeverría. ¿Qué pasa cuando se disuelve la Guerra Fría por completo? Y pareciera que muchos de estos grupos, de manera mercenaria en un principio, se tornan en brazos armados del crimen organizado. Entonces, no es algo que haya surgido en 2018, es algo que sí tiene un punto de inflexión en 2006. Y eso tiene que dejarse en claro todo el tiempo, tiene que subrayarse, porque no hemos dimensionado aún lo que significa que un hombre haya tomado la decisión de autoritariamente aceptar un fraude electoral y a partir de ahí decir, cueste lo que cueste, haya sido como haya sido, me tengo que legitimar, así sea con este pateo al avispero, que ni siquiera fue tal, insisto. Si tú tienes el aparato del Estado al servicio de un cártel, necesariamente vas a generar no solo el fortalecimiento de uno y el descabezamiento de otros, que va a significar una hidra de varias cabezas. Entonces, si se aumentó 300% la violencia en tiempos de Calderón y nos fuimos de un grupo limitado de cárteles a 900, creo que tenemos que seguir manteniendo esto en la palestra y denunciar a aquellos que comparan a esa barbarie con lo que hoy ocurre en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y que habrá que ir desmenuzando y seguramente lo haremos también con, ahora viene un compañero en unos momentos para sumarse a esta mesa. Ir poniendo los acentos porque creo que hay que seguirnos preguntando cuál es la estrategia de seguridad que aspira el pueblo mexicano. De verdad, la única respuesta son los militares, el combate, y yo creo que al menos, si bien pues no, digamos, se ha roto en esa inercia de forma tajante, lo cierto es que durante los últimos 7 años se prometió una nueva estrategia de ir a la raíz de las causas. Y eso para mí me parecía muy fuerte, ¿no? En la conferencia el siguiente día de los sucesos, escuchar al secretario de Defensa decir, bueno, los jóvenes cada vez cuesta más trabajo que logren ser reclutados por el crimen organizado. Y eso es algo que se ha puesto en múltiples ocasiones a debate, de si realmente es una estrategia que puede o no funcionar, pero las cifras empiezan a indicar de que en efecto ya se está disminuyendo la tasa de homicidios, los feminicidios, hay una disminución en la violencia que quisiéramos fuese tal vez más drástica y de la noche a la mañana, pero que nos están demostrando, y creo que hay que rescatar y darle seguimiento también en otras ocasiones a lo que se presentó hace unos meses del Plan Michoacán, en donde decían vamos a ir, ¿no?, a través sí de programas sociales, pero también de estrategias específicas hacia las juventudes, que ya lo ha dicho durante todos estos días también en la mañanera, cómo se puede entender la lógica de seguridad en este país. Entonces creo que también es algo que merece ir profundizando, la estrategia de seguridad entendida no como seguridad nacional, ¿no?, en esta lógica de solo armas militares, sino de ir a esa raíz así. Bueno, sí, también en el propio operativo muchos lo están comparando con las operaciones del propio Calderón o del propio Peña Nieto, en que iban por la cabeza, o incluso de las fallidas estrategias de la DEA del Kingpin Strategy, como de matar a la cabeza y que se supondría que todo iba a desaparecer, cuando en realidad lo que pasaba es que como cuando matas una cucaracha embarazada, pues salen los bebés, explotan por todos lados. Pero esto no fue una Kingpin Strategy. ¿Por qué? Porque desde semanas, meses antes se venía desarticulando, o sea, las propias bases del cártel Jalisco, o sea, no fue solamente ir por la cabeza. Ahora estamos a la espera de ver en qué se traduce este operativo, bueno, que se haya dado de baja al Mencho, porque también, o sea, sin duda sigue habiendo esta rivalidad que tenía con el cártel de Sinaloa, pues podríamos ver qué ocurre, otro cártel que también está faccionado y sin embargo podríamos ver que se faccione o no. También está claro que, bueno, vamos a pasar a la parte de desinformación. Todo esto que decían de que en realidad el que lo hizo fue Trump, el que mató al Mencho fue Trump. O sea, podríamos decir primero que, como ha dicho Defensa, o sea, el operativo fue del ejército mexicano y que simplemente se usó información que vino de Estados Unidos. Pero también hay que decirlo que parte de lo que parece ser la estrategia de Trump es fortalecer al cártel de Sinaloa, su estrategia. O sea, ¿por qué liberarías a Juan Orlando Hernández, el hondureño, que tenía vínculos primeramente con ellos? Vamos a ver si verdaderamente los mallitos, por ejemplo, podrían sacar ventaja de esto. Pues vamos a pasar ahora, porque todo esto que estamos hablando no necesariamente fue lo que cubrieron los medios de comunicación. Vamos a escuchar en qué narrativas se instalaron estos medios corporativos. Así que vamos a escuchar.
¿Acaso quienes de verdad apadrinaron ese operativo desde algún recóndito escondite no querían que el Mencho fuera capturado vivo, sino muerto, para que se eliminara cualquier tentación de extradición a Estados Unidos, donde hablaría largo y tendido, entregando información clave de quienes lo apadrinaron desde que apareció en la narcocartelera en 2012 a finales del sexenio del panista Felipe Calderón? La más importante es si murió fruto de heridas en el momento de la captura o fue ejecutado para evitar que hable. ¿En qué momento este se convirtió en el país en el que vivimos? ¿En qué momento la autoridad pasó de tener que garantizar nuestra seguridad a recomendar que si hay balaceras hay que tirarse pecho tierra? Que si hay hombres armados hay que bajar la mirada. Que si hay bloqueos lo mejor es encerrarse y esperar. No podemos, y esto a las preguntas insistentes que nos están haciendo, no podemos más que reconocer, felicitar y en mi caso, creo que también el tuyo, abrazar la acción del gobierno mexicano, del Estado mexicano, para dar con el Mencho. Pues ahí está, ya los escuchamos. Pues en realidad como que hay un poco de todo, ¿no? La gente como Ciro y demás que añoran también esa estrategia de combate directo, de masacres, de sangre, que felicitan, ¿no? Y demás, que se podría entender también como cierto margen de decencia de ciertos comunicadores entendiendo las dimensiones que esto cobra, y otros que de plano no vivieron durante el sexenio de Felipe Calderón porque todo les es nuevo en este país así. Bueno, vamos a ver, armas estadounidenses e israelíes, entrenamiento y pelea en Ucrania, pactos con Nayib Bukele. O sea, si no vemos que los fines geopolíticos de este cártel son primeramente estadounidenses, estaríamos mintiéndonos. Y tal cual hay una coordenada campaña de propaganda alrededor de la captura y de la muerte del Mencho que vimos gatillarse en el segundo en el que se anuncia el operativo. No fue algo espontáneo, no fueron cuentas orgánicas, sino que se descubrieron, por ejemplo, 500 bots que estaban aupando esta narrativa. Entonces, mientras tenemos a un Christopher Landó que está felicitando al gobierno mexicano, al ejército mexicano por haber ejecutado el operativo, también tenemos a otra cara de ese mismo gabinete, por ejemplo, a Laura Loomer, que bueno, no es oficial, pero también estaba diciendo que felicitaba a Trump, que felicitaba a Trump por haber ejecutado el operativo con absolutas falsedades. Pero fue un mensaje casi instantáneo de que se genera este operativo. Pero es que no solo, también vemos, por ejemplo, a Antonetti, que es uno de los propagandistas paleros internacionales de Milei, que lleva haciendo este tipo de guerra sucia mediática contra México, contra la presidenta Claudia Sheinbaum y contra Morena, desde, podemos nombrar lo más reciente, desde la generación Z, o sea, aupando este tipo de movilizaciones que no juntaron a mucha gente y que sin embargo hicieron ese mismo bombo mediático porque fueron las mismas cuentas, los mismos bots. Ciro toma conciencia, Héctor Alejandro, ¿qué está pasando con los medios? Bueno, creo que también vale la pena revisar la reacción interna en México. Si algo se ha tergiversado como nunca, es esta idea del abrazos no balazos, que ridículamente, y yo siempre he sostenido que un exceso de literalidad es una forma de estupidez, y si no, pregúntenle a los que creen que los nazis eran de izquierda porque son nacionalsocialistas. Yo me imagino que esa gente no come tacos de alambre porque cree que tiene fierro adentro. Bueno, esta idea absurda de que abrazos no balazos significa literalmente ir a abrazar a los delincuentes es una tergiversación que viene precedida de otra tergiversación. Todos aquí recordamos, por ejemplo, la propuesta de López Obrador en 2011 de la República Amorosa. Esta propuesta no nacía de la nada. Fue una propuesta muy, muy seria que devino en una serie de foros donde participaron voces muy plurales, que terminó en una propuesta educativa, propuesta de reforma de contenido educativo para la educación básica. ¿Y de dónde venía esto? Venía de que en los múltiples recorridos de López Obrador de 2006 a 2012, por todo el país, se dieron cuenta entre él y su entorno que había sitios en el país donde, a pesar de que había números de marginación enormes y mucha pobreza,
a pesar de eso la gente no se involucraba en el crimen organizado, porque había cierto valor de comunalidad, cierto valor de sentido de pertenencia a la comunidad, y entonces dijeron, a ver, tenemos que fomentar también eso, no es solo la mejora material, que es muy importante y es esencial, sino debe ir acompañada de esta parte. Puede no gustar esta estrategia, puede considerarse muy lenta, puede considerarse como algo a demasiado largo plazo, pero es una cuestión necesaria, válida y legítima. Y desde ese momento, más que crítica, ha habido fundamentalmente una burla obtusa donde se piensa que la República Amorosa es una quimera de derecha, como alguna vez dijo Roger Bartra, o abrazos no balazos significa literalmente ir a saludar a una viejita en una camioneta blanca. Es un grado de necedad que puede ser contraproducente para todos. Yo debo decir que la verdad estaba yo bastante, no sorprendida, pero sí atenta a cuál iba a ser la narrativa que iban a tomar, porque justamente una era de por fin se acabaron los abrazos, pero entonces esa misma era como ahora ya es Calderón, pero ellos eran calderonistas, entonces era una confusión ahí extraña, ¿no? En las redes sociales, que no lograban definir qué sí les gustaba, qué no, y si aplaudían o no, como que costó trabajo. Lo cierto es que creo que también hay un debate de hasta dónde también las redes sociales se vuelven, esto que decías así, esos focos de pues ir hacia algún rumbo muy en específico. Cuentas deliberadamente alterando la conversación, llevando y pues potenciando estas imágenes hechas con inteligencia artificial, fomentando el caos, el miedo dentro de la población. Pasó algo que debería de preocuparnos en términos de análisis social, que es que la propia gente que estaba dentro del aeropuerto, que estaba tranquila, ¿no?, en Guadalajara, viendo que no ocurría nada, empieza a conmocionarse por las redes sociales que están leyendo dentro del aeropuerto, y entonces se vuelve un bucle en donde empiezan a estresarse cuando ellos estaban ahí viviendo la tranquilidad del aeropuerto, pero empiezan a ver estas imágenes generadas con inteligencia artificial. Eso se empezó a replicar en múltiples dimensiones, sin negar pues la capacidad también, la estructura tan fuerte, ¿no?, que nos permite dimensionar también de qué estamos hablando cuando hablamos del Cártel Jalisco Nueva Generación, al tener esta capacidad simplemente de movilización para generar bloqueos en más de 10 estados de la República. No fue una ingobernabilidad, pero es cierto que también dimensiona esa estructura, pero que al final el caos no era de las dimensiones que se dijeron en redes sociales. La otra narrativa era que la presidenta había ya cancelado su agenda, que había decidido irse a esconder a un búnker. Bueno, es que empezaron a girar, y yo creo que ahí lleva también, y he pedido en los espacios donde está últimamente, también ese llamado a la ciudadanía de no dejarse llevar por imágenes. Antes era el hasta no ver, no creer. Bueno, ahora vemos imágenes hechas con inteligencia artificial, pero no es suficiente. Necesitamos filtros, ya no solamente para quienes nos dedicamos en la comunicación, que estamos viendo si es o no inteligencia artificial, sino también pone otro peldaño de obligación para quienes están como usuarias de redes sociales, para quienes están consumiendo. Digo, ya a estas alturas sería muy difícil convencer a alguien asiduo de ver Latinus o TV Azteca de que están diciendo la verdad, ¿no? Pero yo creo que sí hay que seguir exigiéndonos como ciudadanía a tener límites claros, sobre todo en estos casos. Yo creo que estaban preparadísimos para que el caos fuera mucho mayor, para que verdaderamente más que bloqueos hubiera muertes, hubiera, pues lo que dijeron que se suponía que había, rehenes estadounidenses tomados por el cártel, cuando no ocurrió nunca. Lo que sí vimos fue a turistas gringos robando de un Oxxo, aprovechándose de que había un capo que acababa de ser abatido. Pero bueno, intentaron marcar esa agenda de percepción de inseguridad, de percepción de caos, y sin embargo creo que ahora cualquiera puede reconocer que no fue el nivel de violencia y de ingobernabilidad que esperaban. Pero sí, ya estamos viendo cómo intentan vincularlo todo y decir, por ejemplo, ayer estaba viendo de la famosa diáspora iraní, que obviamente que son cuentas compradas por el Mossad y por Estados Unidos, diciendo que de hecho trabajaba el Cártel Jalisco para Khomeini y que por eso hay que derrocar al régimen iraní para terminar con el narcotráfico y viceversa. Entonces, ay güey.
Ya se cayó el sistema. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta en qué contexto se lleva a cabo esto. Se lleva a cabo en un contexto de no solo no diría una nueva Guerra Fría, pero sí un nuevo plan Cóndor de Estados Unidos contra América Latina, que no solo lo vemos en el bloqueo contra Cuba, pero también lo vemos en la invasión a Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro, y a escala mundial ya lo vemos pues en esos intentos de invadir Irán. Pero lo que sí creo que como efecto de ese panorama de asedio abierto contra las izquierdas, contra los gobiernos soberanistas, pues hubo un efecto que no se esperaban, que era que sorprendentemente en los medios de comunicación, no voy a decir periódicos, medios corporativos, pero sí en las redes sociales gringas, lo que más se movió fue la declaración de nuestro titular de defensa, Trevilla, diciendo que de las armas incautadas en México en lo que va de esta administración, el 80% son de origen estadounidense. Eso es lo que se está hablando en Estados Unidos. ¿Con qué cerramos este primer bloque, Héctor? Bueno, yo lamento mucho el escepticismo de mis colegas ante pruebas contundentes de que el régimen iraní está detrás de estos grupos del crimen organizado. ¿Qué no vieron? Lo dijo Raimundo Rivapalacio. La campaña de López Obrador fue financiada por Irán, ¿no? En algún momento de 2018 o 24. Pero bueno, la verdad ya es irrelevante. Solamente un par de datos en este sentido. Por mucho tiempo se dijo que en 2006 la campaña de López Obrador y la posterior protesta postelectoral había sido financiada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque había necesidad en ese momento, sobre todo en 2009, de deslegitimarlo para facilitar la extinción de Luz y Fuerza del Centro en ese momento. Entonces, cuando esa narrativa no quedó más que en el olvido y en el oprobio, pues ahora dicen, no, acuérdense que quien financiaba a López Obrador en 2006 era Hugo Chávez y después fue Vladimir Putin. Y probablemente, no sé, el día de mañana sea Héctor Alejandro sea yo o Darth Vader. Desde Pyongyang. Desde Pyongyang o Genghis Khan en algo así. Entonces, esta práctica tristemente no es nueva y aunque no sea nueva, no sorprenda, sí indigna. Pues déjenos en los comentarios de dónde creen que se financia la campaña del 2006-2012, si es de Rusia, Irán, China, Venezuela. Pero bueno, pues seguimos aquí en Análisis. No se vaya, que tenemos un invitado especial para esta segunda parte de Entre Líneas. Ya volvemos desde la Feria de Minería. Volvemos. Pues ya estamos de regreso aquí en Entre Líneas y vamos a arrancar esta segunda mesa de análisis con un invitado muy especial a quien le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy, Pedro Iniesta, especialista en seguridad. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto estar aquí con ustedes, Asi y Héctor Alina, y muchos saludos a la audiencia. Maravilloso. Pues miren, ahora vamos a empezar con todo el tema de la cobertura internacional, porque esto claramente no se quedó en los límites de México, esto trascendió fronteras y obviamente hubo muchísimos medios que decidieron, y también obviamente cuentas de la embajada y funcionarios en Estados Unidos, pero muchas de estas, por ejemplo aquí viene el New York Times, México es remecido por la violencia tras el operativo contra el Mencho, la BBC también, El País, digamos hubo una cobertura ahí también de NBC News, de Wall Street Journal, hablando, pues sobre todo enfocándose en el tema de la violencia, el caos. Estuve escuchando en los días posteriores, por aquí estamos viéndolos en pantalla, en los días posteriores, en donde se enfocó la nota, ¿no? Sobre todo en el tema de la violencia y esto que ya comentaba Héctor Alejandro, abrazos, no balazos, ¿no? Se pone en cuestión con la caída del Mencho. ¿Qué destacar y cuáles intereses creemos que podrían estar? Ya, Sasi, creo que lo adelantabas bastante, pero ¿cuáles creen que sean estos intereses de destacar la política de combate a la delincuencia organizada en estos medios internacionales? ¿Quién quiere arrancar?
Yo creo que es muy taquillero, ¿no? Como hablar del crimen en México, desde siempre se ha visto con series como Narcos, con el Chapo Guzmán y los distintos pues, juicios bastante espectaculares. Entonces me parece que de entrada, pues hablar de esto, ya algunos medios lo harán por voluntad propia, ¿no? Sin embargo, es evidente que tanto en México como a nivel internacional hubo también movimientos en redes sociales, en medios de comunicación, para exacerbar esta violencia, que, dicho sea de paso, pues no es gratuita, ¿no? O sea, al fin y al cabo, observamos a un cártel Jalisco Nueva Generación que desde su operación en territorio busca que la gente se asuste, dispara al aire, secuestra automóviles, incendia cosas. O sea, al fin y al cabo, desde un principio, la violencia que ejerce el cártel Jalisco Nueva Generación no busca necesariamente detener a las fuerzas del orden, sino más bien exacerbar esta violencia. Y después tenemos un segundo nivel de actores, que son todos los sicarios de la información, como muchas veces se dice, en redes sociales, creando videos con inteligencia artificial, amplificando en medios de comunicación toda la narrativa de, pues, en México hay mucha violencia, y de hecho lo logran muy bien a nivel internacional. Me parece que al hablar con algunas personas me di cuenta que todo el mundo está esperando, bueno, entonces sí o no está desbordada la violencia en México. ¿Y sí o no? Sasi, ¿cómo ves esta cobertura internacional de los medios? Bueno, es una cobertura que se asemeja mucho a la que ha habido cada vez que han capturado a algún gran capo, y es que el solo nombrar el captura del capo ya es jugar bajo los intereses de la política exterior estadounidense, porque no es como la pregunta típica de, bueno, pero es que una vez que la droga pasa la frontera norte y llega a Estados Unidos, ¿quién la mueve? Es que esa pregunta ni siquiera debería de existir. ¿Cómo que quién la mueve? Pues un narco, lo que pasa es que gringo, güero y de Estados Unidos en vez de aquí. Pero parece que no quieren aceptar, por ejemplo, que solo desde 2024 se descubrieron 6,000 laboratorios de fentanilo en el propio Estados Unidos. Y es que desde hace mucho tiempo ya no necesitan de triángulos dorados, que es lo que más les gustaba decir. No, el triángulo dorado del no sé qué, porque ahora con el fentanilo esos laboratorios los pueden poner en donde sea, y los han puesto y los tienen en Estados Unidos. O sea, tan solo cuando se hizo este montaje mediático de un supuesto laboratorio de fentanilo en México, del que el New York Times hizo una cobertura, dizque grabando a los que estaban haciendo esto, pero con unos paliacates de telita así, cuando después tuvo que salir una científica del ejército mexicano en la mañanera a decir, oye, para cocinar fentanilo se necesita un poquito más de protección que un paliacate en la boca. Bueno, pues en ese mismo momento sí se estaba descubriendo un mega hiper laboratorio de fentanilo en Canadá, claro, pero eso no se nombra, porque los narcos solo pueden ser mexicanos y morenos y no pueden ser gringos, cuando los hay. No, y cuando se ha descubierto en las propias cifras del gobierno de Estados Unidos que la mayoría de quienes están traficando en la frontera fentanilo son justamente estadounidenses. ¿Qué más podemos poner sobre la mesa, Héctor? Creo que vale la pena recordar que de 2006 a 2008, cuando todavía gobernaba George W. Bush en Estados Unidos, y de 2008 a 2012, cuando ya gobernaba Obama, múltiples veces ambos gobiernos, republicanos y demócratas en Estados Unidos, daban mensajes laudatorios a la estrategia de Felipe Calderón de la presunta guerra contra el narco. Y uno se preguntaba incontrovertiblemente, si esa es la estrategia que hay que seguir, la de tener al ejército en las calles, ¿por qué no es la estrategia que sigue Estados Unidos en sus propias calles? Entonces había ahí una especie de uso a conveniencia de la espectacularización de la violencia. O sea, esta idea de que todo lo malo viene del exterior, entonces si hay en México un presidente valiente que con mano dura está combatiendo al crimen organizado, eso necesariamente va a obstruir el flujo hacia los Estados Unidos, sin que te preguntes exactamente lo que decía Sasi, ¿qué pasa cuando la droga ya llega al otro lado de la frontera? Entonces es una gran hipocresía y un error estructural estar repitiendo este doble rasero que tiene el gobierno estadounidense para interpretar este tipo de cosas. Y también hay que recordarlo, la gran responsabilidad que tiene Estados Unidos en la violencia en México, que es tanto con el tráfico de armas, que es, como dice Carlos Pérez Ricard en su último libro, La violencia viene del norte, es mucho más alarmante que el tráfico de drogas, porque con la cantidad de armas que transitan entre ambas fronteras cada
cada año, es ahí donde está la respuesta de dónde viene la violencia en México. Y ya con esto cierro. Pensemos también en el entrenamiento que daba, por ejemplo, el ejército estadounidense a gobernantes mexicanos. Recordamos todos el caso del edil de Guerrero, el edil de Guanajuato, de León, Guanajuato, Vicente Guerrero, que enseñaba a sus policías a torturar para presuntamente combatir el narcotráfico, y quien daba ese entrenamiento era un grupo de militares estadounidenses. Entonces hay una responsabilidad enorme de parte del gobierno de ese país, y creo que el hecho de que hoy felicite a la detención de un capo es simplemente el abatimiento de un capo es simplemente por abonar a este cuento, a esta farsa de que todos los males de Estados Unidos vienen de fuera. Ellos no tienen nunca ninguna responsabilidad. Y yo quisiera sumar otro elemento, que es que esto es impensable leerlo si no es también a partir de una lógica de disputa bipartidista a lo interno de Estados Unidos, donde los medios también tienen una gran responsabilidad y una línea editorial muy clara: beneficiar a los demócratas, beneficiar a los republicanos en un año de elecciones intermedias. Estamos viviendo además un momento que es histórico en términos de la desaprobación que tiene Donald Trump hoy a lo interno de Estados Unidos. Hay cifras, por ejemplo, de Reuters, que hablan de que llegó al 60% de desaprobación contra un 38% de aprobación, que es totalmente lo inverso de lo que vivimos aquí en México. Para empezar, también NPR hace una encuesta en donde habla de que el 60% de la ciudadanía estadounidense estaría creyendo que hoy Estados Unidos está peor que cuando llegó Donald Trump a la presidencia. Y pues obviamente en la política exterior, históricamente, tanto republicanos como demócratas han encontrado una manera de sortear la crisis interna, es decir, desviarnos con querer atacar a Irán o atacar a Irán directamente, atacar a Venezuela, secuestrar presidentes, mandar buques al Caribe, pero también México, ya lo narraba yo en la primera parte, pues México ha sido esa forma también de mover estas narrativas. Incluso en su momento Hillary Clinton también decía: ¿qué pasaría si los cárteles mexicanos estuvieran en una comparecencia ante el Senado? Decía: ¿qué pasaría si los cárteles mexicanos estuvieran ligados a la Al-Qaeda? ¿No? Jijiji, jajaja. O sea, cuestiones así han sido sintomáticas dentro de la vida pública estadounidense, y los medios también reflejan eso. Entonces también creo que pues por ahí va la tirada de cara al medio término, lograr que algunos medios hagan creer que en efecto Trump no tuvo nada que ver con lo que está ocurriendo en México, y los republicanos decir: miren cómo la presión hacia México sí funciona. Pedro. Claro que sí, pues me parece que la guerra contra las drogas, hay que hablarlo abiertamente, ha sido un mecanismo de intervención fuera del espacio de Estados Unidos, ¿no? Y México ha sido pues el terreno de experimentación desde por lo menos los años 70, cuando ocurre la Operación Cóndor, la que desplaza a la élite sinaloense del narcotráfico hacia Guadalajara y se forma el cártel de Guadalajara. Es así como en realidad las políticas de drogas de Estados Unidos es como crean en realidad a los capos. Pero al final justamente hoy vemos, como bien lo dices, cómo se aplica esta política en contra de Venezuela, en contra de Nicolás Maduro, como inventando completamente una teoría de que dirige una cosa que se llama Cártel de los Soles, que no se puede sostener por el Departamento de Justicia norteamericano, y al fin y al cabo tienen que reducir este tipo de acusaciones, detener el proceso, y al fin y al cabo todavía no inicia el juicio en contra de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, al fin y al cabo observamos pues que no es sostenible, y nosotros en México, que es lo que hay que también reconocer, ya sabemos un poco cómo tratar con Estados Unidos y con sus políticas, ¿no? Y me parece que justo la captura de capos y este tipo de entregas que ha llevado a cabo el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum reconocen en Donald Trump una especie de humano, un humano que al fin y al cabo pues va a irse con la finta, va a irse con la, ¿cómo se diría? Pues al fin y al cabo va a pues morder el anzuelo, ¿no? Y decir: sí, bravo al gobierno de México por llevar a este capo, mientras al mismo tiempo el gobierno pues lleva a cabo medidas preventivas de violencia una vez que se captura a los capos. Vimos que alrededor de las 10 de la noche el 90% de los brotes de violencia ya se había controlado, ¿no? Entonces me parece que es importante señalar cómo el gobierno pues ya sabe más o menos cómo actuar ante esta política, a diferencia quizás de otros países.
Bueno, y hablando de los medios, sobre todo estadounidenses, que son un reflejo de la política exterior, como bien decía Alina, también de las disputas internas del bipartidismo, pero precisamente hablando en un contexto de presidencia de Trump, en donde ya puso sobre la mesa su plan de seguridad nacional y su nueva estrategia de guerra contra el mundo, en donde tiene muy claro que no solo busca dominar América Latina como territorio, sino que también quiere los minerales estratégicos. Y ahí, en esa disputa, el narco es y ha sido siempre un aliado fundamental. O sea, cuando se habla de la guerra contra el narco, no solo hablamos de los más de 30,000 desaparecidos, no solo hablamos de las muertes, hablamos de un pico de crecimiento del crimen de un 900%, sino que también tenemos que hablar, por ejemplo, del rol que jugaron las mineras canadienses y estadounidenses. O sea, que el propio Calderón, como en 2009 en San José del Progreso, en Oaxaca, usó a los militares para echar a toda una comunidad y entregárselo en bandeja de plata a Fortuna Silver Mines, que era una minera canadiense. O sea, no es coincidencia que siempre los focos de mayor, los epicentros de mayor actividad de narcotráfico, no solo en México, sino en toda América Latina, sean casualmente en territorios con las mayores minas y sobresuelos que debajo tienen esos minerales estratégicos que ahora Trump dice querer hacer suyos. ¿Cómo que no quieres que vengan a ayudarnos así? Qué barbaridad, ¿eh? Héctor. Bueno, creo que también vale la pena recordar cómo eran los operativos, entre comillas, en tiempos de Calderón, donde esta espectacularización del horror que llevó incluso a que se cometieran canalladas, dobles muertes, por ejemplo con Jorge y Javier, los estudiantes del TEC de Monterrey, que luego de haber sido vilmente asesinados por el ejército, después fueron asesinados moralmente, acusándolos de que venían armados hasta los dientes, cuando el ejército y los calderonistas de ahí sabían que eran estudiantes que estaban en su recinto escolar. Entonces, hay que poner sobre la palestra esto porque es muy, muy importante. Los retenes militares que teníamos, que eran absolutamente inútiles y eran simplemente un mecanismo de intimidación, sino de información para los propios cárteles, y que cuando a veces las familias pasaban por ahí y no los veían o por error se los pasaban y que tiraban a matar los funcionarios del entonces calderonismo. Entonces hay que tenerlo eso muy presente. En aquel momento esta espectacularización de la violencia costó muchísimas vidas, que vilmente se denominaron daños colaterales, y así era en todo, con el ejército, con la Policía Federal, que era, así hay que decirlo, el brazo armado del Cártel de los Pinos, con su cúpula ahora procesada por crimen, por su colusión con el crimen organizado. Se dedicaban a intimidar, a hacer trabajos sucios como amenazar de muerte a ministros de la Corte que tenían proyectos que podrían perjudicar al calderonismo, como fue el caso del ministro Arturo Saldívar, o eran el juguete de guerra de esta criminal señora Isabel Miranda de Wallace, quien hizo desastre y medio en la Ciudad de México, presuntamente buscando los restos de su hijo, que hoy sabemos que nunca estuvo desaparecido, ¿no? Con base en la investigación que acaba de publicar el año pasado Ricardo Rafael. Entonces, es una atrocidad por donde quiera que se le vea comparar lo que pasa hoy con lo que pasó en el calderonismo. Me parece que es tratar de lavarle la cara a un tipo que hoy debería ser consenso nacional, que se trata de alguien desprestigiado que nos metió en un problema muy grave del cual no hemos podido todavía salir. Entonces hay que tener eso muy presente, porque las comparaciones, además de que son abusivas, omiten toda esta información que deja mal parado a este sujeto. Y si hay un tema en donde se ha insistido mucho en la responsabilidad de Estados Unidos, es justamente en el tema de las armas, ¿no? A través de Wikileaks nos enteramos de esta operación de Rápido y Furioso, que durante 5 años se dejó pasar más de 2,000 armas que terminaron asesinando a agentes estadounidenses, y mucho ha insistido el gobierno de México en tomar pues eso, que Estados Unidos tome alguna decisión en qué hacer y sobre todo pues tome responsabilidad. Así que vamos a escuchar esta pieza que nos preparó nuestro compañero Kenneth para seguir debatiendo. El arsenal del crimen organizado en México habla inglés. El gobierno federal reveló el pasado 11 de febrero que el 78% de las 18,000 armas incautadas desde octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, fueron fabricadas en territorio estadounidense.
El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, detalló que entre los cargamentos de armas destacan fusiles Barrett, lanzagranadas, lanzacohetes y ametralladoras. Los datos fueron presentados luego de que el diario The New York Times publicara un artículo que afirmaba que las armas fabricadas para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han acabado en manos de cárteles mexicanos. En junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el gobierno mexicano no puede demandar a los fabricantes de armas estadounidenses por su presunta responsabilidad en la violencia del narco en México. La resolución concluyó que México no ha presentado una argumentación verosímil que indique que los fabricantes de armas estadounidenses hayan ayudado ni instigado la venta ilegal de sus productos a narcotraficantes mexicanos. El gobierno mexicano exigía $10,000 millones alegando que las empresas fomentan la violencia de forma deliberada. Un mensaje que la presidenta Sheinbaum ha llevado personalmente ante Donald Trump. Y la Corte dice que no hay relación entre quién fabrica y las armas que pasan a México, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Entonces vamos a seguir insistiendo. Por ahora, el arsenal del narco sigue teniendo origen, marca y sobre todo impunidad en el mercado estadounidense. 80% de las armas decomisadas en este país, ya lo adelantabas también, es así, provienen de Estados Unidos y poco se hace ante ello. Y cuando el gobierno decide tomar medidas de presión hacia Estados Unidos para que haga algo al respecto, pues también parte de este marco jurídico poco deja de ventaja para poner límites al respecto. ¿Cómo ves esta situación con el tráfico de armas, Pedro? Pues me parece que es muy importante, es una parte de la corresponsabilidad norteamericana. Desde, pues en realidad es el antecedente de las armas en Estados Unidos, pues es muy antaño, ¿no? Es básicamente parte fundamental de su cultura, es parte de su constitución en la segunda enmienda. A nivel cultural también tienen una idea muy interiorizada de que necesitan tener armas porque eventualmente alguien puede venir a quitarles lo suyo, a quitarles la vida, ¿no? Al fin y al cabo existe una paranoia generalizada en mucha parte de la población norteamericana, principalmente blanca, y por eso se usan mucho las armas. Pero además también tienen una tradición en Partido Republicano por invertir, ¿no? O sea, al fin y al cabo ellos lo ven como una inversión. Ellos invierten en las campañas presidenciales de los distintos candidatos del Partido Republicano y demócrata, ¿no? Entonces al final observamos que todas esas armerías que se forman en el sur de su frontera, más bien al sur de su país, en la frontera con nosotros, pues observamos cómo alimentan a todos estos cárteles que existen en nuestro país, ¿no? O sea, al final y al cabo existe esta tradición y esta inversión de estas grandes armerías, ¿no? Entonces al final existe una corresponsabilidad muy evidente y además pues también lo vimos en el primer mandato de Trump. Ahorita me gustaría ver las cifras, pero en el primer mandato de Trump se incrementó el tráfico de armas conocido como hormiga exponencialmente, se permitieron construir armas que iban dirigidas a personal de los cárteles, ¿no? Con figuras, con logotipos muy parecidos a los que ocupan los cárteles mexicanos, ¿no? O sea, al final ellos han buscado un nicho de mercado en los cárteles mexicanos. ¿Cómo hacerse así entonces, si son estas grandes armerías, la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, las que están financiando a republicanos, a demócratas, al propio Donald Trump? ¿Cómo hacer para que esto pare, no? A mí me encanta la cobertura de este tema, de incluso los medios que sí hablan del tema, pero que dicen, ¿cómo es que las armas estadounidenses acaban en manos del narco? Acaban, como que cerramos los ojos, se cayó el sistema y de repente tienen ellos las armas. Y lo mismo hacen con las armas israelíes, porque vamos a decirlo también, o sea, unas de las armas favoritas de estos cárteles, no solo el cártel Jalisco, son los Galil y son los Tabor, que también se usan probados en combate en el genocidio palestino. Y yo creo que también no hará falta quien intente hacer unas gimnasias mentales extraordinarias para decir y justificar por qué acaban estas armas, sobre todo estadounidenses, en manos de los narcos, y que dirán, bueno, pero es que, ¿cómo no lo van a hacer si tenemos una frontera enorme? O bueno, ¿qué culpa tienen ellos de su segunda enmienda? Pero creo que una cifra que desmonta esto de lleno es ¿por qué
Esa cifra del 80% se repite, por ejemplo, en Colombia, un país que no tiene ningún tipo de frontera con Estados Unidos, porque, según la Universidad Nacional de Colombia, el 80% de las armas son de origen estadounidense. En Colombia, eso significa, y eso lo único que prueba, es que no es accidental, no es fortuito que acabaran en manos estas armas estadounidenses de los narcos, sino que es deliberado, es sistémico y tendrá un fin más allá del simple comercio y negocio redondo. Porque entonces Estados Unidos me estás diciendo que arma a los narcos, financia a su Homeland y a su DEA y a su CIA para combatirlo. Y luego, cuando lo combate, también ellos son los que lo consumen, entonces es un negocio redondo. Negocio redondo, Héctor. Bueno, retomo lo que ya mencionaba en mi intervención pasada, el libro de Carlos Pérez Ricard, de La violencia vino del norte, con 160,000 armas al año que llegan de Estados Unidos a México. Es ahí donde tendría que haber un foco de atención, incluso mayor con el tráfico de estupefacientes. Eso es al final de cuentas lo que está gestando una violencia monumental desde hace mucho, no se limita a 2018 para acá, sino que va mucho más atrás. Y entonces nos encontramos en un escenario donde hay una negligencia absoluta de parte del gobierno de los Estados Unidos, donde yo coincido en el análisis que ya hacían aquí mis colegas, esta idea de que viene de una paranoia puritana desde la religión protestante de quienes llegaron en el Mayflower, yo creo, esta idea de que necesariamente todos los males que van a ocurrir vienen de una amenaza externa y muy maligna que busca infiltrarnos. Nunca, el hecho de que estés pensando que siempre hay una infiltración que te amenaza, nunca te hace hacerte responsable de tus actos. Y lo vemos, es un fenómeno parecido al que pasaba con las purgas estas de Salem en contra de las brujas, esta idea de que de vez en cuando hay que purgar a la sociedad para librarnos del mal, porque en realidad somos una sociedad pura y santa que está inmaculada y sin pecado concebida. Entonces todo lo malo que nos ocurre no es culpa nuestra. Entonces las armas son precisamente para defendernos de alguna maldad externa. Llámese en algún momento el gobierno prusiano, el imperio prusiano, que Estados Unidos pensaba que lo iba a invadir, hasta que llegó la Revolución Rusa y dijo, no, los soviéticos son los que nos van a invadir, y todo eso fue la manera de pensar en el siglo XX, y ahora, bueno, después de la caída de la Unión Soviética fue esta triple amenaza, ¿no? Que era el castrochavismo, el narcotráfico y el terrorismo internacional, que debemos entenderlo como la religión islámica. Entonces, esta idea tan puritana va a seguir generando estas decisiones tan irresponsables que terminan afectando no solo a México, también a los ciudadanos estadounidenses. ¿Cuántas muertes evitables hay por estas balaceras que a cada rato hay y que curiosamente cuando las perpetra algún blanco nunca se denomina terrorismo, a menos que sea un moreno o un afrodescendiente el que jale el gatillo? Entonces nos enfrentamos a una sociedad, a un gobierno que no toma responsabilidades porque su fanatismo viene de lejos, de muy atrás. Cuando son personas blancas generalmente son los lobos solitarios, incomprendidos, que actúan solo, ¿no? No es necesariamente terrorismo. Yo quisiera cerrar con dos anécdotas que creo que un poco ejemplifican esto que decías, Pedro, que tiene que ver, ¿no? Viviendo en Estados Unidos, recuerdo mucho en Washington, D.C., que era donde vivía. De repente yo tardé muchísimo tiempo, como buena xochimilca, acostumbrada a los cohetes y al niñopa por todos lados, tardé mucho en descifrar que no eran cohetes, sino eran balas, ¿no? Y un día yo regresando a mi casa, de repente empieza la balacera en la calle. Y mi amigo de repente me dice como, corre, ¿no? Corremos detrás de un coche cualquiera y me dice, reaccionaste muy bien para hacer tu primera balacera, ¿no? Y yo, ¿cómo que la primera, no? Y la segunda fue cuando fue esta masacre en Las Vegas. A las pocas horas vuelo hacia Las Vegas. Y para mi sorpresa veo que las armerías están atascadas.
que en vez de decir, oigan, hay que cuestionarnos si debemos tener armas, no, es que la lógica era vamos a comprar más porque esto va a pasar. Entonces, abarrotadas, ¿no? Y ferias de armas, ver los carteles, ¿no? De hoy gran descuento. Me parece que es eso, es una cultura, ¿no? En donde pues las armas ya no salen de ahí, al contrario, las buscan retomar todos estos aliados hoy de Estados Unidos, los Nayib Bukele, los Javier Milei, los Bolsonaro, ¿no? Dentro de toda la región. Así que pues tiempo nos faltó, compañeros, para seguir ahondando en todas estas aristas que será necesario darle seguimiento y también a qué se está haciendo desde México para reentender, para ver hacia dónde podemos ir también en una política de seguridad nacional desde las raíces. Así que obviamente te vamos a volver a invitar, Pedro, y te agradezco que hayas venido con nosotros y nosotras el día de hoy. Un gusto. Y pues gracias, Sasi. Gracias. Salina. Gracias, Héctor Alejandro. Muchas gracias, colegas. Gracias también aquí a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Minería por recibirnos aquí a Capital 21, a Entre Líneas. Recuerde que tenemos una cita cada semana y no se pierda también toda la cartelera de Capital 21 durante todos estos días y siempre. Así que nos vemos la próxima semana. Soy Alina Duarte, le esperamos aquí en Entre Líneas.